Bienvenido al podcast El Abogado. Cada día un consejo legal, económico o de emprendimiento. En el día de hoy te voy a hablar de la figura del aval o fianza. Quédate que esto te puede interesar. El aval está definido por la Real Academia de la Lengua como garantía que alguien presta sobre la conducta o cualidad de otra persona, y también como obligación que alguien adquiere de hacer aquello a lo que otra persona se ha comprometido en caso de incumplimiento. En el mundo del derecho está regulado en el Código Civil, en concreto en el artículo 1822 y siguiente, que dice que por fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo éste. Vemos que la definición jurídica y la definición que da el diccionario de la Real Academia son muy parecidas. Lo que yo te quiero comentar es que captes la idea de lo que significa ser avalista o fiador en una obligación. No te voy a describir todo lo que regula el Código Civil, porque puedes acudir a él y ver todos los efectos del aval. Sí te va a dar la idea principal que supone cuando tú firmas como avalista o fiador. Normalmente lo haces en caso de que esa persona no cumpla. Pero ¿qué sucede en la mayoría de las firmas de contratos en las que existe la figura del fiador o del aval? Es muy habitual en contratos de arrendamiento que cuando uno duda de la persona o ve que no tiene la suficiente capacidad económica y puede dar lugar al incumplimiento económico del contrato, pues pida la figura de un fiador. También es muy habitual en préstamos bancarios que cuando la entidad ve que la persona no tiene la suficiente capacidad económica o puede tener a lo largo de la vida de un préstamo problemas, pues pida la figura de un fiador o avalista, tanto en préstamos personales como incluso préstamos hipotecarios. O también como puede suceder que tengas una sociedad y te exige que la avales con todos tus bienes de forma personal, por lo cual está restando eficacia a lo que es realmente la constitución de una sociedad. Pues bien, hay una norma fundamental que es que en la mayoría de estos contratos en que tú firmas como avalista, lo haces de forma solidaria y con renuncia a los beneficios de división y exclusión. ¿Qué significa esto? Cuando lo haces la firma de forma solidaria, quiere decirse que tú respondes en la misma categoría que el deudor principal. Es decir, no lo haces en caso de que incumpla este, sino que vas a responder al mismo nivel de este. Es decir, debe de incumplir, pero se pueden dirigir perfectamente hacia tus bienes en vez de los bienes del deudor principal. Eso significa que lo haces la firma con carácter solidario. Te pones al nivel del deudor en caso de incumplimiento. Si hay varios avalistas solidarios, el acreedor, se puede dirigir a cualquiera de ellos. Y también se suele establecer que la renuncia al beneficio de división y exclusión. ¿Qué significa esto? Renuncia al beneficio de división quiere decirse que si hay varios avalistas, cada uno de los avalistas responde por la totalidad de la deuda. Es decir, no se divide la deuda en partes según el número de avalistas que existan. Por ejemplo, si te avalan tus padres una operación, no quiere decir que estos sean deudores por el 50% de la deuda avalada, sino que para el acreedor responden por la totalidad del préstamo cada uno de los avalistas que existen. Eso significa que se renuncia al beneficio de división, con independencia de que en caso de que un avalista pague la totalidad puede dirigirse contra los otros por la parte correspondiente, pero son relaciones internas entre los avalistas, no respecto al acreedor. Y también se suele establecer la renuncia al beneficio de exclusión. Esto significa que no hay que dirigirse primero contra todos los bienes del deudor principal y en caso de que no hubiera suficientes o no tuviera bienes el deudor principal, dirigirse contra el avalista. Si se renuncia
a este beneficio, que es la regla general en la mayoría de los contratos que se firman como avalistas, pueden dirigirse el acreedor contra el avalista directamente sin tener que hacer persecución de los bienes del deudor principal, es decir, no agotar la vía de exigirle al deudor por todos los medios legales. Por eso normalmente se establecen los avales con carácter solidario y con renuncia a los beneficios de división y exclusión. A continuación te voy a hablar de dos casos que he tenido en mi vida profesional, he tenido más, pero me estoy acordando de dos, de la importancia que supone y las consecuencias que tiene firmar un aval. En el caso, primero, una persona que en los años, a principios del año 2000, con aquella locura y boom que hubo de la construcción sin unos cimientos sólidos, pues hubo mucha gente que se lanzó a hacerse promotor y comprar solares para mover viviendas de una forma realmente exagerada y sin las bases suficientes para que su empresa llevara a buen término. Muchos de estos casos, pues estos promotores no tenían bienes suficientes, era una persona que se enteraba que había un solar y procedía a comprarlo. Pues bien, una persona, un cliente, que fue en este caso la madre, pues resulta que había avalado a un hijo para que hiciera este tipo de operaciones. ¿Qué pasó? Que llegó la crisis del 2008 y esta persona había avalado a su hijo en varios préstamos bancarios. ¿Qué le supuso? Pues le supuso perder la mayoría de los bienes que tenía la madre por haber avalado los préstamos que su hijo había realizado en su actividad mercantil. Acabaron en préstamos hipotecarios porque se llegó a avalar de forma hipotecaria y supuso la pérdida de la mayor parte de los bienes por la madre, y no solo eso que afectó a este hijo, es que dejó sin herencia prácticamente a otros hijos de esta mujer. Hay que tener mucho cuidado cuando se firma un aval. Otro caso que recuerdo también en aquella época fue unos promotores que tenían una sociedad, hicieron una operación, les salió bastante bien, hicieron otra operación, les salió bien, hicieron varias operaciones, les salió más o menos bien, pero se metieron en una operación un poco más grande que excedía de lo que ellos podían abarcar, no quizás por su capacidad técnica y poder realizarlo, sino por la capacidad económica, porque suponía un gran endeudamiento. Pero vieron una gran oportunidad y en vez de hacer una pequeña promoción, para lo cual tenían suficiente capital y les suponía un mínimo endeudamiento, pues se englobaron en una operación más grande comprando unos terrenos colindantes a los que ya tenían para realizar una gran operación que hubiera supuesto, como se denominaba en aquella época, un gran pelotazo. ¿Qué pasó? Que, como en todas las operaciones que habían hecho anteriormente, el banco le exigió que hablaran personalmente. Llegó la crisis y no pudieron vender la mayoría de los pisos que había y se quedaron con la operación colgada. Pero no solo eso, es que ambos socios perdieron su vivienda habitual y desde entonces tienen una gran deuda y no pueden tener nada a su nombre porque se habían afianzado personalmente con todos sus bienes presentes y futuros las operaciones de aquella sociedad. Es decir, estos casos suponen prácticamente la muerte civil para realizar posteriores operaciones para las personas que han realizado estos avales. Por eso, mucho cuidado con realizar aval en una operación y que sea con bienes que no necesitas para tu presente o tu futuro y tengas la suficiente capacidad económica para responder en caso de que no lo haga el deudor. Espero que el capítulo haya sido de tu utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho. Recuerda que a través de mi página web puedes realizar consultas y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un buen día.